Recibe un cordial saludo de nuestra parte. Esperamos que Dios te bendiga grandemente y que juntos podamos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Hemos estado estudiando durante esta semana la lección número 4, que ha llevado por título Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica, con el texto para memorizar, que lo encontramos en Proverbios 15:3, que nos dice: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Durante toda esta semana hemos estado aprendiendo acerca de quién es Dios. Hemos estado aprendiendo acerca de la cosmovisión. Y lo cierto es que no podemos pasarnos todo el día analizando o verificando si cada creencia que tenemos es verdadera o no, ya que tenemos que trabajar, tenemos que atender a nuestra familia y tenemos responsabilidades que generalmente nos impiden filosofar a tiempo completo. En determinado momento de nuestra vida reflexiva, nos conformamos con un número central de principios que consideramos verdaderos. Estos principios tienen un alcance amplio y generalmente tocan temas de orígenes, sentido, moralidad y destino. Juntos, estos formarán nuestra cosmovisión. Y ya aprendimos que la cosmovisión es la forma como nosotros percibimos nuestro entorno. Esta visión del mundo se convierte en una lente a través de la cual vemos el mundo y procesamos, incorporamos y también probamos nuestra información a medida que nos llega. Esta lección se centra en la necesidad de enseñar una cosmovisión bíblica. Cosmovisión es una de esas palabras que se rumorea que tiene gran importancia, pero como al parecer pasamos bien nuestros días sin depender de una forma explícita de ella, existe la tentación de creer que su importancia está sobrevalorada. Y es verdad, al dar un paseo con un amigo o discutir sobre esto o aquello, raras veces surgen motivos para hablar de los principios fundamentales de la lógica o de paradigmas éticos contrapuestos. Pero permite que ese paseo te lleve por el Blutstrabe, que se traduce camino de sangre en Alemania, el llamado Buchenwald Memorial. Y entonces allí en ese lugar las cosmovisiones adquieren un significado un poco escalofriante. Buchenwald, junto con otros campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, formaron parte de la maquinaria de exterminio nazi dedicada a matar judíos, disidentes políticos, gitanos y otros llamados indeseables. Y podemos escuchar, de acuerdo a un registro de Viktor Frankl, que fue un sobreviviente del Holocausto, que él explicaba lo siguiente: si a un hombre le presentamos un concepto de hombre que no es cierto, bien podemos corromperlo. Me familiaricé con la última etapa de esa corrupción en mi segundo campo de concentración en Auschwitz. Las cámaras de gas en ese lugar fueron la consecuencia final de la teoría de que el hombre no es más que el producto de la herencia y el medio ambiente, o como les gustaba decir a los nazis, de sangre y tierra. Estoy totalmente convencido de que las cámaras de gas, en definitiva, no se prepararon en algún que otro ministerio o departamento de Berlín, sino en los escritorios y en las salas de conferencias de científicos y filósofos nihilistas. Es por esto que las cosmovisiones son importantes. Pueden dar forma a una realidad en la que la luz se convierte en oscuridad y la oscuridad en luz, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Intelectualmente, es ingenuo e intolerante explicar las atrocidades simplemente calificando de monstruos o con algún otro epíteto deshumanizante a los perpetradores sin llegar al núcleo de por qué la gente hace lo que hace. Muchos monstruos de la historia mostraron amor por sus esposas y sus hijos, hasta bromearon con sus amigos, hicieron reír a sus nietos haciéndoles quizás algún tipo de cariños, que viéndolos quizás nos preguntaríamos, pero ¿cómo pudo esa persona llegar a ese nivel de maldad? Y siguieron levantándose cada mañana para realizar las atrocidades del día. Por eso las cosmovisiones importan, y esta es la razón por la que la respuesta a la pregunta del salmista, según el Salmo 8:4, nos dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
siempre debe comenzar con a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Existe alguna religión o sistema filosófico que otorgue mayor importancia a la vida humana que la proposición del cristianismo de que los seres humanos son los portadores de la imagen del único Dios, el Dios sublime que los creó y también los ama? Esta verdad implica la creencia de que los cristianos, incluyendo a los adventistas del séptimo día, son, en cierto sentido, los defensores del valor y la dignidad de la humanidad, y deberían flanquear las cosmovisiones rivales mostrando gran estima por lo que significa el ser humano. La mayoría estaría de acuerdo con adherirse a las cosmovisiones que fomentan alguna forma de observancia de la ley. Sin embargo, si el concepto de cumplimiento de la ley está influenciado principalmente por los códigos legales de sus países, puede haber una diferencia esencial entre una interpretación judeocristiana del derecho y otras fórmulas. El doctor Joel Hoffman resalta una diferencia que rara vez se menciona entre los 10 mandamientos y otros códigos legales. Él ofrece una ilustración de un adolescente confabulador que piensa en asegurar su futuro financiero y se casa con una mujer mayor adinerada. Entonces planea matarla y enfrentar entre 7 y 12 años de prisión. Sopesa las consecuencias. Saldría de prisión a los 30 años, pero sería rico por el resto de su vida. Él decide que vale la pena, y Hoffman luego dice que no hay nada en todo el cuerpo de leyes estadounidenses que diga que no estamos autorizados a hacer ese cálculo. En ninguna parte de la ley estadounidense establece que por más que estemos dispuestos a cumplir la condena, aún así no deberíamos cometer el crimen. Aquí es donde los 10 mandamientos se destacan en contraste, precisamente porque no establecen consecuencias específicas por su desobediencia. Es una ley moral, no una ley legal. Por supuesto, más adelante estos mandamientos también integran el código legal de la nación de Israel. Pero los mandamientos nos dicen qué hacer y qué no hacer, no para evitar ciertas consecuencias específicas, sino porque Dios está comunicando lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. Algo que la ley, hablando específicamente de la ley estadounidense, Estados Unidos probablemente sea representativo de otros países en este sentido. Quizás esta es también la razón por la que los 10 mandamientos no se presentan como mandamientos, sino como palabras. Como cristianos adventistas del séptimo día, que nos encontramos en puestos de enseñanza, necesitamos entonces comunicar la singularidad de la ley de Dios a la próxima generación. Con frecuencia contextualizamos los 10 mandamientos como un código legal para asustar a los jóvenes con la intención de que obedezcan. Pero al hacerlo de esta manera podemos despojar a la ley de Dios de su autoridad moral única. Cualquier tirano insensato puede inventar una ley por capricho y exigir sumisión bajo pena de muerte. En lugar de motivar a la gente a obedecer las leyes de Dios enumerándole las graves consecuencias, tal vez nosotros, como maestros, podamos transmitir que tenemos el privilegio de saber y comprender cuál es la ley moral del Dios, del universo, y eso es solo el comienzo. El hecho de que el Espíritu de Dios inscriba estas leyes y principios morales en nuestros corazones y en nuestra mente para que podamos reflejar su carácter es un privilegio casi incomprensible, sin contar las tremendas e innumerables bendiciones que recibimos cuando somos obedientes a Dios. Si contrastamos esto con la moralidad tremendamente confundida del mundo y el dolor resultante, sería de esperar que la gente formara fila para aprender de las leyes de Dios, a fin de que Dios pueda cambiar sus vidas. Recordemos, según Isaías 43:1, que Dios nos creó, por lo tanto somos suyos y debemos ser tratados según sus criterios, y no los criterios de otra persona. Somos redimidos por la sangre del Hijo de Dios y por lo tanto nuestro valor es inconmensurable. Meditemos en estas palabras, sigamos estudiando la Escritura, sigamos aprendiendo y que el Señor te bendiga.